¿Qué tal, colegas? Buenas noches, gusto poderles saludar. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse en una forma bastante puntual. Agradezco mucho eso. Así podemos avanzar un poco más con los temas. El día de hoy tenía unas prácticas que quería que vieran, pero me interesa más avanzar en un tema muy específico, que es ciertos errores que se dan con las consolas y que se dan en relación a las memorias RAM. El día de ayer estuvimos viendo problemas de alimentación. Problemas de alimentación, pues nos genera un 0023 o un 0033 en el área del ADP, ¿sí? El U3G1, específicamente en ese integrado. Pero el día de hoy vamos a hablar del error 0100 y del error 0101. Y estos dos tipos de errores están relacionados a problemas de comunicación, ¿sí? Y comúnmente son problemas de comunicación, pero son problemas de comunicación que existen entre el CPU y las memorias RAM. Pero para poder entender qué es lo que está pasando allí, tenemos que saber un poquito de teoría de memorias RAM. Es un poco complicado, voy a tratar de explicarlo de una forma un poco sencilla para que para que todos lo podamos entender y entonces lo podamos llevar a nuestras prácticas del día a día. Pero antes quiero comentarles una falla de una consola que me llegó por acá. Esta es una consola de PlayStation 4, ¿sí? Que me llegó el día de hoy. Fue una consola FAT. Voy a comentar la falla. Pues espera que cargue esto. Me comentan si ya pueden ver la imagen. Ok, Sí, profe. Ok, listo. El problema que tuvimos el día de hoy es lo siguiente. Nos vino una consola que prende y apaga. El día de ayer estuvimos viendo protocolos, ¿sí? Lo primero que teníamos que hacer cuando tenemos un enciende y apaga es que verificamos esta parte que está por acá. Lo voy a poner en color negro y lo vamos a hacer con un punto más grueso. Es verificar si en esta parte no hay un cortocircuito, ¿sí? Entonces verificamos esa parte y efectivamente no había cortocircuito. Después de eso, lo siguiente que verificamos es ver si no hay un cortocircuito en las bobinas, ¿sí? Se verifican todas las bobinas, todas estas bobinas que están por acá. Todas, 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 todas. Ahora bien, cuando hicimos la segunda verificación, esto no es con alimentar la placa, ¿sí? Hicimos la segunda verificación de ver las bobinas, nos dimos cuenta que todas estas estaban ok. Esta estaba ok. Las fuentes estas estaban bien, ¿sí? E inclusive esta estaba ok. Pero resulta ser que cuando nosotros empezamos a meter osciloscopio, ¿sí? No se levantaba nada en el B-Core, ¿sí? Bueno, se levantaba tal vez más o menos como así, por decirlos. Llegaba a la línea del B-Core y solo hacía esto, solo un como piquito y se bajaba. Pero esta bobina o este circuito que está por acá, ¿sí? No funcionaba absolutamente nada. Ok, entonces este circuito más o menos funciona de esta manera. Medio lo voy a explicar porque no es algo que también está el curso, pero les puede ayudar a ustedes en el día a día a poder resolver algún problema. Por ejemplo, de este lado de esta consola, aquí tiene un pequeño fusible. Este fusible, para empezar, estaba abierto, ¿sí? Ese fusible estaba abierto. Segundo, obvio que si hay un fusible abierto, nosotros no vamos a venir, bueno, solo vamos a cambiar el fusible y ahí se reparó la falla. No. Antes que eso, tenemos que verificar que no exista cortocircuito en la línea. Cuando nosotros venimos por acá, efectivamente había un cortocircuito, o sea que había continuidad tierra. Esta bobina no marca continuidad tierra, ¿de acuerdo? La que marca es esta, porque esta es una sección de baja resistencia, pero esta que está de este lado no marca. Ahora bien, otra de las funciones que tiene esta línea es de que cuando ustedes alimentan la bobina, ¿sí? Meten los 5 voltios por acá, automáticamente hay una fuente que se activa por acá que da 5 voltios, ¿sí? Entonces pasan por esta bobina y aquí ustedes tienen que tener 5 voltios en standby. Si ustedes tienen
Si ustedes no tienen estos 5 voltios, entonces esta bobina o esta parte de las fuentes buck converter no funciona y automáticamente van a tener un equipo que prende y apaga. Entonces, en este caso, nosotros teníamos esta falla. Por ejemplo, antes del fusible sí estaban los 5 voltios, después del fusible no estaban los 5 voltios. El problema en sí de la máquina era de que el capacitor este que se mira por acá, específicamente ese estaba en cortocircuito. ¿Sí? Lo que tuvimos que hacer es tomar mediciones, que hacer comparativas con una placa y pues detectamos que en esta parte existía cortocircuito. Para poder aislar esta parte, ustedes solo tienen que quitar este MOSFET, ¿sí? Aquí se los estoy marcando. Quitan este MOSFET y se aíslan las dos partes, ¿sí? Entonces ahí ya pueden hacer su evaluación. Si ustedes tienen cortocircuito de este lado, pues entonces ya solo se dedican a ver este lado. Y como aquí hay un fusible, pues se puede aislar bien. Pero si necesitan aislar, solo quitan este MOSFET y se acabó la historia. Y entonces ya quitando el capacitor, pues automáticamente la máquina ya encendía. Pero recuérdense siempre de volver a poner los capacitores que son, porque los capacitores, recuérdense que están para filtrado. Y si esta línea tiene mucho rizado, pues la máquina va, posiblemente algunas veces va a encender, algunas veces se va a apagar, algunas veces va a funcionar un tiempo y se puede apagar. Entonces, eso puede ser provocado porque no se está respetando la filtración del equipo. Entonces, este pequeño tips les quería dar porque fue una falla que me acaba de entrar, de hecho, hace un momento y ya fue resuelta. ¿De acuerdo? Entonces, Muchas gracias. ¿cómo hicimos el análisis? Lo hicimos en base a lo que estamos viendo en el curso. Primero, evaluamos si había un cortocircuito en la línea de 12 voltios. Como no había cortocircuito en la línea de 12 voltios, nos pasamos a hacer mediciones de ohmiaje. ¿Sí? Como detectamos una parte que no era el ohmiaje adecuado, hicimos una prueba con osciloscopio para ver hasta qué fuente estaba levantando. Y esa fuente ni siquiera se levantaba. ¿Por qué? Porque esa sección estaba en cortocircuito. Entonces recuerden, el tip aquí no es tanto cómo encontramos el cortocircuito. Es que ustedes aquí tienen que tener 5 voltios, nomás conectan esta parte de la fuente. Y tienen que tener 5 voltios de este lado. Si ustedes no tienen estos 5 voltios en este tipo de placa, que es la SAC 0, esta es una placa SA001 y la S, creo que es SAB001. En estas dos placas, que es la de conector de 4 y de 5 pines, está el mismo circuito. En las otras placas ya no aparece este circuito. Pero ustedes acá tienen que tener los 5 voltios. Si no lo tienen, pues ustedes ya saben que hay un cortocircuito allí y entonces puede facilitarles un poquito el diagnóstico de un prende y apaga. No siempre van a ser un prende y apaga como este tema que acabamos de ver, ¿sí? Pero puede ser que se topen con esa falla. Entonces lo quería dejar grabado para que ustedes vean que lo que estamos viendo y todo lo que hemos visto en estos días aplica a todo tipo de equipo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta o alguna pregunta antes de empezar con la clase el día de hoy? ¿No me Eh, preguntas? Adolfo, Dime. ¿alcanzaron a revisar el consumo del aparato? No, no me dio tiempo, te soy sincero. Casi no hago comparaciones de consumo por el tiempo que tenemos. Y también que tenemos que modificar la shunt y todo eso, y a veces no me alcanza el tiempo para hacer todo eso. Pero prácticamente como no tengo la curva de corriente todavía, no te podría decir hasta qué etapa estaba activando, ¿verdad? O hacer una Claro. comparativa de corriente, ¿verdad? Ujú, Ok, gracias, ujú. profe. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? ¿No? Ok. Rodolfo, Sí, disculpa una dime. consulta. Por ejemplo, en ese caso se podría poner un analizador lógico en todas las salidas de las fuentes para ver en qué tiempo cae determinada fuente, el Sí, momento de encendido. sí, recordemos que un analizador lógico lo único que hace es, como su nombre lo dice, analiza estados lógicos. Entonces, bien, muchos analizadores lógicos, sus estados lógicos solo los manejan hasta 3.3 voltios. Y hay unos que otros de la marca, así como los DS Logic, que son los mejores analizadores que yo he visto. Esa marca sí llega hasta analizar
cambios de estado hasta 5.5 voltios. Entonces, por ejemplo, la fuente que más voltaje da en una consola de PlayStation 4, por ejemplo, es la fuente de 12. Pero la fuente de 12 sirve para alimentar todas las demás fuentes. Entonces, la segunda fuente más alta que existe es la fuente de 5 voltios. Podríamos medir solo la salida porque solo nos va a ver un flanco de subida. No nos va a ver si eso está formando aquella curva que vimos que se formaba cuando se cargaba el capacitor. Eso no lo vamos a ver ahí con un analizador lógico. Él solo va a ver el cambio de estado, porque eso es lo que le interesa. Inclusive tal vez sí podamos ver algunos tiempos, pero va a ser un poquito complicado, porque los analizadores lógicos con algún ruido eléctrico, pues ellos detectan el cambio de estado. Yo lo que recomiendo para analizar siempre es fuentes Buck Converter, que eso lo vamos a hacer el día de mañana, porque no lo quise hacer el día de hoy. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta la importancia de tener un osciloscopio en nuestro banco de trabajo, porque ahí sí nos va a ayudar definitivamente la herramienta para analizar fuentes es el osciloscopio. No es un multímetro, nos puede ayudar, pero se va a quedar limitado. Es el osciloscopio el que nos va a ayudar a resolver ese tipo de fallas. Así es. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces vamos a ver un tema el día de hoy. Voy a sacar la pizarra. Ustedes me comentan si pueden ver la pizarra. Ya. Sí, ya está cargada. Ok. Sí, ya está cargada. Listo. Ok. Cuando nosotros estamos trabajando con microprocesadores, sí, nos damos cuenta que tenemos lo que es el CPU. El CPU siempre va a ser la unidad central que va a tener comunicación directamente con todo lo que se llaman memorias RAM. La memoria RAM pues nos va a ayudar a procesar todos los datos flotantes que se estén creando durante el menú de, por ejemplo, enciende una consola, está cargando el sistema, toda esa carga se carga en las memorias RAM, ¿sí? Igual pasa en las PC, todas esas pantallas que miramos, todo eso volátil se carga sobre la memoria RAM y cuando se apaga el equipo se borra toda esa información y automáticamente pues vuelve a iniciar. Entonces el CPU automáticamente va a tener comunicación con las memorias RAM. Si ustedes ya se dieron cuenta, en las consolas de videojuego, por lo menos en la Xbox 360, pues vienen 4 bancos de memoria, ¿sí? Por cada memoria RAM, ustedes van a hablar de un banco de memoria. Por ejemplo, en lo que son las consolas de videojuego de la Xbox 360, aquí tienen el banco A, este se llama banco B, este C y este D. Entonces son 4 bancos de memoria, ¿sí? Y cada banco de memoria tiene diferentes líneas de comunicación que van directamente a lo que es el CPU. El CPU es el único que viene y se comunica con cada banco. No son las memorias que se comunican con el CPU. Claro que hay una respuesta de las memorias, pero es el CPU que manda todas las órdenes. ¿Qué es lo que pasa en una consola de Xbox 360 cuando nos está llegando con un código secundario 00100 o 0101? Pues resulta que como hay muchas líneas de comunicación, aquí ya no estoy hablando de voltajes, sino que hay muchas líneas de comunicación entre CPU y memoria RAM, muchas veces estos dos errores están relacionados a ese tipo de problema. Comúnmente cuando nosotros venimos y encontramos un error 00100, lo primero que hacemos es un revaling, ¿verdad? Un revaling al XGPU. Ahora, ¿por qué hacemos un revaling? Porque es la unidad central que me hace funcionar las memorias RAM. Si nosotros tenemos un error 101, lo primero que tenemos que hacer es una inspección visual en todo lo que son el área de las memorias RAM. Muchas veces este tipo de error, ¿sí? El error 101 se da porque hay mucho sulfato en las resistencias que están alrededor de la memoria RAM. Ahorita lo vamos a ver nosotros en una figura que tenemos por acá. Por ejemplo, vamos a pasarnos acá. Ustedes me confirman si ya hizo el cambio de pantalla. ¿Sí? Miremos una figura que tengo yo por acá. Aquí nosotros tenemos lo que es la memoria RAM. Pero muchas veces que yo se los digo que a mí me ha tocado errores 101, ¿sí? Es porque los reset, porque estas son dos resistencias de reset,
¿sí? Y esta parte está llena de sulfato. Y lo que se necesita es quitar los componentes malos, restablecerlos y automáticamente el equipo vuelve a funcionar. Y ese es un error por 00101, ¿verdad? Que es el que se lo conoce. Siempre que tengan un error 101, lo primero que ustedes tengan que hacer antes de irse a un revaling es inspeccionar cada memoria RAM físicamente. Porque como les comento, muchas veces los errores por memoria RAM son porque todas estas áreas tienen sulfato. Y no solo la parte de arriba, ¿sí? Ahorita vamos a ver en la parte de abajo que también hay muchos componentes que dependen de las memorias RAM que también pueden fallar. Por ejemplo, también me he topado que estos componentes que están de este lado, si ustedes lo visualizan por acá, vienen con sulfato. Entonces, con solo cambiarlos, automáticamente recuperamos el error 101. Otra de las formas que me dé error 101 es porque si ustedes se dan cuenta, me voy a acercar un poquito más a estas líneas que yo veo por acá, ya se dieron cuenta que hay muchas líneas, o sea, aquí hay muchos pad, ya se dieron cuenta que hay muchos pad y muchas líneas de comunicación. Si nosotros vamos al Allegro, ¿sí? Y estamos por acá, nosotros nos podemos ir aquí donde dice visualización y yo no quiero la parte de la placa de arriba, solo la parte de la placa de abajo. Entonces vengo y me doy cuenta que hay muchas líneas, ¿sí? Que pasan por la parte baja de la memoria. Todo esto azul que ustedes miran por acá es la parte baja de la placa del lado de abajo, ¿sí? Como que lo estuviéramos viendo de la parte de arriba, pero esta parte me está marcando las líneas de abajo. Comúnmente lo que pasa también en el error 101 es de que como hay mucha gente que para quitar a las X viene y utiliza destornilladores o etcétera, muchas veces rompen estas líneas y entonces una ruptura de estas líneas, cualquier línea que ustedes vean de comunicación con la memoria RAM, pues también me va a provocar un hermoso error 101. Entonces, ese error no siempre va a ser revalid, va a ser muchas veces porque alguna memoria RAM perdió comunicación con el CPU. Otro error 101 es cuando las memorias RAM vienen mojadas por líquido. Entonces, cuando tienen mucho líquido, si pueden venir y ustedes comprarse una máquina ultrasónica de las de 15 litros, donde le quepa la placa y dejarlo ahí por unos 15, 20 minutos y volverlo a probar. Muchas máquinas vuelven a funcionar, pero algunas máquinas no vuelven a funcionar y no funcionan porque, por ejemplo, estos pads se ponen en color negro, ¿sí? Y un black pad, eso ya no va a hacer contacto ni porque ustedes le den un reflujo a la memoria RAM, les va a hacer un buen contacto y entonces ustedes van a tener un problema no de comunicación porque se haya roto una pista, sino que tienen mala comunicación, por ejemplo, con este pad que tiene black pad. Y entonces lo que queda allí es quitar la memoria RAM, revolearla y volverla a soldar. Ahora bien, muchas veces cuando por sulfato las memorias RAM se pican, ¿sí? Se pican por abajo. Entonces aquí tienen que tener muy claro un tips que les voy a dar. Una de las cuestiones de las consolas de Xbox 360, ¿sí? Que tenemos que tomar en cuenta es de que existen diferentes marcas de memorias RAM. Están por lo menos la marca Epifa, ¿sí? Lo vamos a escribir por acá. Epifa. Está la marca que son Samsung, ¿sí? Están las que son Wimbo y algunas veces son ese Xenix. Sí, ya más o menos creo que así se escribe, Xenix. Estas son las 4 marcas de memoria RAM que ustedes van a encontrar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una memoria RAM mala? Entonces yo la puedo sustituir y puedo sustituir solo esa memoria RAM. Pero por ejemplo, si usted tiene marca Epifa, usted puede utilizar Samsung, Wimbo o Sony, ¿sí? No necesariamente va a venir y va a poner una marca que sea Epifa. Si usted tiene la memoria Wimbo, también puede hacer exactamente lo mismo. Puede colocar una marca Epifa, puede colocar una marca Samsung, una Wimbo
o una Shenny. Lo mismo pasa con la marca Shenny. Si usted tiene una memoria mala, Shenny, pero solo tiene Samsung, puede cambiarla. Si tiene solo Windows, puede cambiarla. Y si tiene solo FIFA, puede cambiarla. Ahora bien, con las memorias Samsung, lamentablemente no se puede hacer eso. ¿Sí? Si la máquina trae memoria Samsung y, por ejemplo, cuando yo saqué esta memoria, me salió con un Blackpad, usted tiene que cambiar las 4 memorias Samsung. ¿Sí? Y tienen que ser exactamente de la misma placa. Por ejemplo, si yo vengo y agarro una memoria Samsung de la placa, vamos a hacerlo por acá. Si yo vengo y agarro una memoria Samsung de estas que tengo acá y como veo que otra placa también es Samsung y la paso, eso no va a funcionar. Va a dar siempre error 101. Listo, disculpen, qué pena, pero cuestiones técnicas. Vamos a continuar con lo de la clase. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que aprender es lo que ya les estaba comentando. Si ustedes vienen y no sé si ya pueden ver la imagen, disculpen. Sí, ya. Sí, listo. Sí, Bueno, señor. entonces lo que tienen que tomar en cuenta es eso. Las memorias Samsung son las más delicadas. Si ustedes vienen y quitan una memoria de acá, tienen que cambiar todas. Y aparte de eso, si ustedes quieren o tienen una memoria, por ejemplo, Samsung, que se está calentando mucho en una consola y eso les está provocando error de friseo, ¿sí? Que la máquina se frisea, pone free, o sea que se queda congelada la imagen cuando ustedes van a jugar algún juego, porque solo ustedes están navegando en el dashboard, todo funciona bien, pero meten un juego y ¡plac! Se congela la imagen. Esos son errores de una memoria RAM y lo que se aconseja es mejor cambiar las 4 memorias RAM. Entonces, si tienen una marca Samsung, van a tener que quitar las 4 memorias de una consola que tengan de repuestos ahí y esas 4 van a instalar en la nueva consola. Con Samsung no tenemos mucho que hablar en el sentido de que si una está mala, las 4 hay que cambiar. Si 2 están malas, las 4 se cambian, ¿sí? Entonces, este es un tip que quiero dejar porque no es algo que va a estar en YouTube, ¿verdad? Entonces, sepan, las marcas Epifa, ¿sí? La marca Wimbo, la marca Shenixes, perdón, son compatibles entre sí. Y Samsung, ¿sí? Son las únicas que ustedes van a utilizar Samsung. Ahora bien, ¿qué pasa en la consola de PlayStation 4? Este es otro tips que va para PS4. En PS4 FAT, ¿sí? Usted puede intercambiar las memorias Samsung como se le dé la gana. Si una memoria Samsung está mala, pues solo pueden cambiar una. Pero las memorias Samsung, ¿sí? De la consola PS4 FAT primera versión no son compatibles con la segunda versión y tampoco con la tercera versión. ¿Sí? Entonces quiere decir que ustedes pueden utilizar memorias RAM de la misma consola, ¿sí? Pueden cambiar solo una siempre y cuando sean de la misma versión. ¿Por qué es que varían? Porque varían porque la velocidad del APU, ¿sí? Cambia en base a las estructuras que tenga la misma consola. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa en las consolas Slim. En las consolas Slim, pues ustedes pueden cambiar todas las memorias Samsung por cualquiera que sea. ¿Sí? Este cambio de las 4 memorias prácticamente es única y exclusivamente de la marca Samsung y que pasa solo en consolas de Xbox 360. Si ustedes me quieren decir, mire, profe, ¿y cuál es la respuesta a esto? Realmente lo único que a mí se me ocurre es que cuando ponen estas memorias, llevan una sincronización por número de serie. Entonces, que están ligadas entre ellas. Por eso es que si usted piensa comprar memorias RAM Samsung para utilizarlas acá, tiene que buscar o decirle a su proveedor que le envíe las 4 de la misma placa, si no, no le van a funcionar. Porque me imagino que es solo por el número de serie, porque físicamente y estructuralmente no tienen nada diferente a las otras memorias, ni en velocidades, ni nada.
Solo quiero creer que están ligadas con el número de serie, porque de ahí no he encontrado una explicación técnica, pero si ustedes no ponen las 4 Samsung de la misma consola, eso no anda. No pasa en Play 4, no pasa en otras consolas más que solo en este tipo de equipos. Aunque creo que el Xbox One, la versión Slim que trae memorias Xenix de las pequeñas no son compatibles con las memorias Xenix de las grandes. No sé si es así, César o Nacho, ustedes que creo que han visto esa falla. Tal vez nos pueden comentar por ahí. Yo no me acuerdo si no son compatibles las grandes con las pequeñas. O no tienen el dato por ahí. De las One estaría bueno saberlo. Nacho. Perdón, es que no, tuve un problema ahorita con mi internet. ¿Cuál era la pregunta, Ok. profe? En las placas de las Xbox One S vienen dos tipos de memoria. Están las Xenix que son gorditas y las Xenix que son delgadas. Lo que yo no sé si son compatibles entre una y otra. No sé si han probado ustedes eso. No, profe, no he probado. Sí, ¿No? que no, quiero darle un Ok, dato erróneo. listo. César, ¿tú no has probado? Si son compatibles. Yo cambié una y he probado así entre marcas, pero ese detalle de sean dos de diferente modelo de misma marca no lo he probado. No lo has probado. Siempre has buscado de la misma marca y mismo tamaño. No, he cambiado marcas, pero nunca he cambiado eso que tú comentas, de que sean dos modelos de la misma marca. Ah, ok, listo. Entonces, estos son tips que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque a la hora de que estemos trabajando nos pueden servir. ¿Sí? Esto, como lo decimos, esto ya no es de YouTube. Ahora bien, como ya hemos estudiado un poquito más o menos de cómo es que van las memorias RAM y todo eso, lo importante para nosotros viene ahora. ¿Qué es la información que tiene una memoria RAM? Una memoria RAM, ¿sí? Por lo general, las consolas, las memorias que traen son versión GDDR5, ¿sí? Y son GDDR porque manejan video compuesto con el procesador. Entonces no pueden ser unas memorias común y corrientes. Entonces todas las memorias que nosotros trabajamos en lo que son consolas son DDR3, DDR5, pero comúnmente son de las versiones G, ¿sí? Que manejan video. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros miramos un datasheet, porque este es un datasheet de una memoria RAM. De hecho, este es el datasheet de las memorias RAM que vienen muy parecidas a las memorias RAM de las consolas de PlayStation 4. Entonces, nos va a servir para el estudio. Una memoria RAM en su estructura, ¿sí? Tiene muchas líneas. Por ejemplo, aquí nos está diciendo cuál es alimentación. Todas estas líneas que dice BDDQ son alimentaciones de la memoria RAM. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que dice BDDQ y hay muchas secciones de la alimentación. Quiere decir que cualquier error sobre esas patitas que nosotros miramos o bolitas, pues me va a provocar un error 0033. Pero ¿qué pasa si no tenemos un error 0033? Sino que ahora tenemos un error 0101. Y el 0101 se va a provocar porque muchas veces estas líneas que nosotros miramos por acá, junto con estas que van al CPU, son las que se dañan. Porque las líneas que dicen BSSQ son líneas que se equivalen a GND. ¿Sí? Eso está en el datasheet de las memorias RAM, que eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que todas estas comunicaciones, data, address, significa. Este data, como su nombre lo dice, son las líneas que manejan datos. Las direcciones, ¿sí? Estas son direcciones, address, direcciones. Todas estas las maneja el CPU. Y lo que dice GDR5 es protocolo. ¿Sí? Es un protocolo de comunicación que va a utilizar la memoria RAM para comunicarse con ese APU. ¿Sí? Eso es comunicación. Ahora, en comunicación hay varias líneas que son muy importantes. Por ejemplo, está la línea que es RAS, la línea que es WK, la WCK01, está la línea WK23,
está la otra línea que es WK23-C, está el EDC, está el CKE, está la CAS, está el reset, aquí está el reset de la memoria RAM y también vamos a encontrar otra línea que se llama el CEN, ¿sí? El MF y todas estas líneas son propias del procesador. Son únicamente, exclusivamente del procesador. Él es el que está mandando información sobre esas líneas. Y si nosotros tenemos una ruptura en cualquiera de las memorias RAM por una bolita de esas, entonces nosotros, en el caso de la Xbox 360, vamos a encontrar casi siempre un error 00100, ¿sí? No un error 0101, casi siempre es un error 00100. Entonces, esa es parte de la sección que nosotros podemos evaluar de la memoria RAM. Ahora bien, cuando tenemos un problema con las líneas de datos y las líneas de direcciones, comúnmente se viene asociado al error 101, que también con un revaling puede ser el CPU o puede ser a una memoria RAM, pues se puede reparar. Entonces, esas son todas las líneas que nosotros tenemos por acá. Pero ¿qué es lo que pasa con las memorias RAM? Si nosotros somos bien observadores, las memorias RAM, vamos a verlo por acá, que en el datasheet nos da bastante información. Aquí nos están diciendo para qué sirve cada parte de esas memorias, ¿sí? Las líneas que nosotros vamos a evaluar para saber si una memoria RAM está en óptimas condiciones son, primero, vamos a evaluar su BDD. ¿Por qué vamos a evaluar el BDD? Porque sin alimentación una memoria RAM no va a funcionar. Segundo, vamos a tener que buscar la línea de donde se encuentra el reset, reset N, ¿sí? En el caso de la Xbox 360, como hay diagrama, pues está bien fácil buscar la línea reset. Pero en el caso de las consolas de PlayStation 4 y Xbox One y todas las que tenemos que buscar los resets a mano. ¿Cómo se hace eso? Se quita el CPU, se quita una memoria RAM, se busca el datasheet de la memoria RAM que tenemos, en este caso es este, y se empieza a buscar con multímetro dónde es que está el reset, ¿sí? Yo tengo más o menos algunos resets localizados, todavía no los he sacado al público porque hasta que yo esté seguro que todos esos son, yo ya puedo meter osciloscopio y puedo ver si ahí están los resets. Pero estas líneas de reset en laptops, en consolas, en todo, son de las que sí tenemos que evaluar primero para ver si están respondiendo o si el CPU está enviando algo para que esas memorias tengan su reset. ¿Se recuerdan que este evento pasaba en las consolas cuando nosotros estábamos viendo el evento de secuencia de encendido? ¿Sí? ¿Se recuerdan que nosotros hicimos varias gráficas y dijimos que lo último que se activaba eran los resets, ¿sí? De estas memorias. Comúnmente en estas consolas los resets los vamos a localizar de esta manera, ¿sí? Por acá, en estas memorias que tenemos acá. Miren, en estas resistencias. Ahí vamos a localizar los resets, ¿sí? Eso lo podemos ver en el diagrama esquemático. Entonces, en este caso, pues aquí están los resets. En las otras, en esta, específicamente en esta memoria RAM, esos resets aparentan estar en la parte de arriba porque todos tienen la misma estructura, pero estos resets están en la parte baja. Entonces, no se vayan a confundir cuando estén evaluando eso. Otra de las cuestiones que tenemos que aprender de las memorias RAM para ver señales de vida de la memoria RAM es que nosotros nos vamos a enfocar en una resistencia, ¿sí? En esta resistencia que está por acá, que se llama ZQ. Es una resistencia de calibración de impedancia. Y comúnmente, dependiendo de la marca, pues les van a dar un valor por acá. Ahora bien, vamos a ver cómo está esto visualizado desde el datasheet. Vamos a ver esto por acá. Vamos a pasarlo por acá. Y lo vamos a ver a nivel de esquemático, ¿sí? Vamos a ver dónde es que nosotros localizamos este tema. Vamos a abrir el PDF. Vamos a esperar y vamos a buscar una memoria RAM. Vamos a ver qué nombre tienen. Sí, aquí está U5F1. Pues busquemos U5F1. Vamos a ver. U5F1.
Ok, listo. Aquí está el U5 F1, bajemos un poquito y ya se dieron cuenta que la resistencia de calibración de impedancia está por acá. Esta resistencia es muy importante en todo tipo de equipo que utilice memorias RAM que están soldadas en placa. Si esta sección tiene sulfato en cualquier tipo de memoria RAM, la memoria RAM no va a calibrar. Cuando ustedes miden esto en el osciloscopio, ¿sí? La línea empieza a emitir una serie de pulsos. Más o menos los voy a hacer por acá. La línea se mantiene haciendo esto. Miren, cambios de estado. Diferentes cambios de estado con la misma altura. Yo he probado esta medición en consolas, en laptops y en todo equipo que utilice memorias RAM soldadas en placa y la resistencia de calibración más o menos tiene esta forma. Algunas veces son más tupidos, algunas veces son más anchos. Eso va a depender de nuestro osciloscopio, la capacidad de captación que tenga nuestro osciloscopio. Pero nosotros venimos y colocamos la punta de osciloscopio en este lado y entonces así es como podemos diagnosticar si en dado caso la memoria RAM está respondiendo al circuito. Muchas veces cuando nosotros estamos evaluando equipos con problemas de memoria RAM y una memoria RAM está mala, en esta resistencia no tenemos este tren de pulsos, sino que yo he visualizado o no hay pulsos o solo van a ver un nivel de tensión y nunca van a ver este cambio de estado. Pero lo más común es que no hayan pulsos, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienen que ponerle a la atención a la resistencia de calibración, de impedancia, que en todos los circuitos de memoria RAM, la resistencia de calibración de impedancia tiene una tolerancia del 1%. O sea, son resistencias que vienen muy exactas. Entonces, por una resistencia o una variación en esta resistencia que tenemos por acá, 100% seguro usted va a tener problemas con esa memoria RAM. Una de las fallas que yo he visto cuando es error 101, ¿sí? Y porque la memoria RAM no está funcionando, lo que hace la consola es que en esas resistencias solo se mira que empieza a mandar pulsos, pulsos, pero cuando entra el CPU empieza a mandar un ruido, ¿sí? Y se van a dar cuenta, hagan la prueba que cuando tengan errores 0,100 y 0,101, no van a tener esa medición que se miran que son unos pulsos constantes que están saliendo. Cuando entra el procesador y hay una falla por error 0,100 o 0,101, empieza a mandar un montón de cosas locas el osciloscopio. Entonces, es bien importante poder visualizar este tema. Comúnmente o es una falla de CPU o es una falla de error de memoria RAM en errores 101. Otra de las fallas que se producen por errores 101, vamos a visualizarlo por acá en la fotografía, es de que en la parte baja, como bien lo mencioné, muchas veces es porque muchas personas pues vienen y como aquí hay unas X, ¿sí? Que van debajo de la consola, que son las que agarran el disipador, muchas veces la gente no tiene una buena herramienta para quitar estos exclaps. Y entonces estas líneas comúnmente son las que yo he visto y las de acá, la gente las rompe. Entonces rompen la pista y automáticamente les queda en un 101 el error y uno dice que empieza a cambiar memoria RAM y todo eso y le hace revaling al CPU y no se ha fijado que lo que tiene comido es una pista de estas. A veces, como les digo, por humedad pasa mucho eso. Una de las técnicas que podemos utilizar para saber y diagnosticar si nos vamos también por un CPU o nos vamos por una RAM es de que podemos medir todos los valores en escala de diodos de todos estos pines, llevarlos a unos apuntes, ¿sí? Más o menos los que tienen valores andan alrededor de 450 en escala de punto 450 en escala de diodos y algunos multímetros pues van a ser punto 375. Como esto ya sabemos que varía en base al multímetro que nosotros tengamos. Por eso es que no les doy valores de referencia porque cada quien tiene multímetros distintos. Lo mejor es agarrar una placa buena. Esto le va a llevar más o menos unos 15, 20 minutos medir cada pad y entonces al medir cada pad ya podemos llevar un registro más o menos de las comunicaciones cuando está en perfecto estado.
Cuando está en imperfecto estado es que las líneas que tienen comunicación con la RAM están OL, ¿sí? Esto es bien común, que en vez de marcarles 450 o .377, les marca OL. Y cuando les marca OL, pues pasan dos cosas. Verifica usted con el microscopio que las bolitas de la memoria RAM estén bien y si las mira en perfectas condiciones, entonces se va a atacar directo al APU o al XGPU. Y viceversa, si mira que las bolitas están medio chuecas, entonces lo mejor es hacerle revaling a esa memoria RAM y volverla a poner. Comúnmente, las fallas más comunes que ustedes se van a encontrar por memoria RAM es de que la gente por líquidos las daña mucho. Entonces, o les va a tocar cambiar las memorias RAM o les va a tocar quitarlas, hacer una limpieza, volver a revolear y volver a soldar. Cuando ustedes quitan una memoria RAM, tienen que tener cuidado que no esté comida, porque si está comida, a menos que sea de las otras marcas, como bien lo mencioné, ustedes van a poder venir y sustituir. Si no, entonces les va a tocar reparar esta, si en dado caso no tienen repuesto, pero si está comida o está como sulfatada, les recomiendo que le echen máscara UV y reparen esas pistas, porque si no, cuando la memoria RAM se vuelve a pegar, entonces van a tener problemas. ¿De acuerdo? Ahora sí, jóvenes. Preguntas. Este tema es bastante complicado y sé que para muchos sí es nuevo. Preguntas. En las PS4, o sea, ¿eso maneja un estándar las memorias? ¿O algunos puntos que se puedan buscar en la Play 4, como esa línea ZQ, De esa al hecho, parecer está en varias? todos los puntos los puedes buscar. Ahora, para localizar la memoria RAM, perdón, para localizar la resistencia ZQ es bien sencillo, porque va a ser la única memoria, ¿sí? Como en este caso, perdón, la única resistencia que va a estar sola y siempre está a tierra. Es la que O está sea, que más cerca de la resistencia siempre. Sí, en casi Play 4 siempre. sucede lo mismo, me imagino. Sí, en el Play 4 está igual, exactamente Sí, igual. Voy a ver si puedo abrir una. ese dotación de esa memoria es de que de un Mac. ¿Cómo? No, de Ese hecho, dotación, el pues, dato que les estoy dando, bueno, ¿cómo fue que yo me di cuenta de esto? Mejor dicho, es de que cuando yo vine y me empecé a dar cuenta, ustedes miran la fotografía de Play 4, sí, ahorita, se sí, ve que sí. con un poquito bajo de Ok, se resolución, mira, pero sí se puede más o entender. menos la resistencia ZQ está por acá, ¿sí? De este lado, se las voy a marcar por acá, en esta, más o menos por acá, en esta sección están, ¿sí? ¿Cómo fue que yo saqué este dato? Por una investigación que todo mundo la misma pregunta que tenemos todos los años. ¿Cómo puedo detectar las memorias RAM? Este estudio yo lo vengo haciendo desde hace 2 años. Entonces lo que yo hice fue que busqué, bueno, agarré una placa de Mac, ¿sí? Porque por eso fue que empecé a ver. Agarré la placa de Mac y busqué el datasheet. Y resulta que esa placa utilizaba la misma memoria RAM que traen las Play 4. Entonces el datasheet es el mismo. A partir de allí empecé a ver datasheet de primera, segunda, de DDR1, 2, 3, 4 y 5. Y me di cuenta que habían algunas cuestiones que se repetían. Voltajes, señales de datos, direcciones y en específicamente entre la DDR3 a la DDR5 se repetía la ZQ. Cuando yo entendí que era una resistencia de calibración de impedancia, le puse más importancia. Empecé a tomar mediciones tanto en Mac, en consolas y en otras laptops multimarca y me di cuenta que la señal era exactamente igual. Entonces, así es como yo concluí y he venido haciendo ese estudio desde hace años y he venido aplicando esto desde hace años. Pero lamentablemente, esto solo con osciloscopio lo pueden ver. ¿Sí? Cuando ya tal vez mañana que hagamos una evaluación de memoria RAM, no lo vamos a hacer con una 360, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver que no solo aplica para 360, entonces tal vez lo vamos a hacer para una consola X que yo tenga por acá
vamos a hacer las evaluaciones de fuentes Buck Converter, vamos a hacer las evaluaciones de memoria RAM y se van a dar cuenta que la ZQ tiene un comportamiento bastante interesante, ¿sí? Entonces, ese mismo comportamiento lo he visto yo en todos los equipos. Cuando una memoria RAM no está funcional, entonces no tenemos ninguna señal en esa memoria. Entonces, por eso es que ha sido una de las formas que yo he encontrado. No es una forma que sea exclusiva. Eso es lo que no quiero que se entienda. Es una forma de diagnosticar cuando una memoria RAM está en mal estado, ¿sí? O no responde bien. Ok. Esa resistencia veo que es como el 1% de tolerancia. ¿Has visto que esa se haya roto y que eso No. modifique? Lo que he visto es que por sulfato en la Xbox 360, pues no haga buen contacto y por ende hay que sustituirla, ¿verdad? Porque son del 1%. Si la cambias, entonces cambias toda la estructura de la frecuencia de la memoria RAM. Claro, sí. De hecho, los valores que están puestos allí no son valores de resistencias muy altas. Van a encontrar, de hecho, la más alta que yo he visto es la memoria RAM de la Xbox One, porque esas utilizan una memoria, perdón, una resistencia de 256 ohms, ¿sí? Pero resulta que el fabricante, ¿sí? Si ustedes si le pusieron un poquito de atención al datasheet, que espero que lo hayan hecho, es que ya se dieron cuenta de qué valor es la resistencia, ¿sí? No sé si 120. pueden ver aquí. Yo se los tengo marcado, ¿sí? Aquí dice, es una resistencia recomendada externa de 120 ohms. Entonces los fabricantes de las consolas no se andan inventando esa resistencia, sino que ese valor ya se los dan los fabricantes de memoria RAM. ¿Cuál es la que ellos recomiendan? Entonces en algunas van a encontrar 120. De hecho en las de Play 4, en PS4, en las que yo pude medir, es de 120 ohms. Sí, porque es exactamente este datasheet que estamos viendo. Pero en la Xbox One S, yo me recuerdo que eran 256 ohms o aproximadamente esos valores. Pero no he visto resistencias en otro tipo de equipo que sean mayores a un K. Casi siempre van desde los 60 ohms y hasta este valor que es el más alto que he visto de 256 ohms. O sea, son resistencias con un valor bastante pequeño, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, Adolf, en el plano anterior, en el del esquema de la 360, si decía un valor más alto. Ahorita vamos a verificar. Yo acabo de medir la de One S y da 240. Sí, es que es más o menos 240. Ahorita vamos a visualizar eso. Es que no me acuerdo cuánto está en lo que es en la consola. Sí, mira, son 43, sí. 243 ohms. Ajá, es que no son valores muy altos. Por eso es que hay que ponerle mucha atención. Esos no son valores altos, ¿verdad? Entonces, aquí en lo que es en el diagrama esquemático que nosotros tenemos por acá, es bien importante que nosotros nos podamos dar cuenta que hay muchas líneas de comunicación. No solo le tenemos que poner atención a las líneas que nosotros veamos, es solo voltaje o solo resistencias, sino que es bien importante ver eso. Ahora bien, los clocks, ¿sí? Estos clocks que ustedes miran acá, el P y el N, junto con el reset, estas señales vienen derechitas del CPU, ¿sí? Entonces, estas señales que ustedes tienen que medir acá son señales que van sincronizadas, pero esto lo vamos a ver cuando miremos capacitores de acoplo y desacoplo. Sí, por eso es que tienen una que dice P y una que dice N. Todas estas que dicen P y N son líneas que se van a manejar en pares. Entonces, esas líneas en pares, con una de las dos que esté mala, la sincronización ya está mala y entonces eso también puede provocar una falla de 101, ¿sí? En el caso de estas consolas de Xbox 360. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cómo vamos solucionando los problemas de 101 en una consola? O 0-100. Mi consejo es, si la placa no, ya la revisaron y no tiene sulfato, no tiene ninguna pista abierta
o cortada, entonces si es 0-100, lo mejor es irse por un revaling, ¿sí? Casi siempre salen. Si después de haber hecho el revaling les queda en 0-0-100, comúnmente el problema es que el CPU está muerto, ¿sí? Porque aunque ustedes hagan revaling a las memorias RAM, eso no va a funcionar. Entonces, el 0-100 casi siempre es porque hay alguna fisura en las bolitas del chip de video, ¿sí? En el CPU, o que el mismo IC pues ya no responda en una de las líneas que van a la memoria RAM de comunicación. Y entonces allí ya no hay más para dónde más que cambiar el CPU, ¿sí? ¿Alguien se ha topado con algún caso de 0-100 muy distinto? Con una Yo sí, memoria. profe, perdón. Isaías y luego Liri. No, primero las damas, ya Ok. me tapó, no hay Lirio. Gracias, Isaías. Los capacitores que están al inicio y los que van hacia el KSB o PVC son capacitores cerámicos. Ah, ya. Pero ahí nos vamos a ir a otro tipo de falla. Ok, ya sé por dónde va Lirio, pero eso tal vez lo vamos a ver despuesito. Ah, bueno, entonces, Que son, ahorita, que son antes de los que manejan las líneas P y N de comunicación, pero eso no lo quiero tocar ahorita, si no vamos a confundir a otros. Pero sí lo vamos a tocar, Lirio, no tenga pena. Isaías, dime. Listo. Hace poco, antes de que se incapacitara mi hermano, recibimos una 100. Hace un momento estábamos hablando con César antes de que se cortara la primera parte sobre esos errores, ¿no? ¿Qué se hace, qué se haría primero? Porque quedamos en esa incertidumbre, ¿no? Entonces, hablamos del 100 y yo le dije a él que era por memoria, ¿cierto? Él, no, memoria. Pero ya recapitulando, resulta que esa consola, yo le cambié la memoria, ¿sí? Me fui a lo caballo, a lo intuición, sin analizar, simplemente cambié la memoria y adivina qué, funcionó. Pero adivina qué también, está de regreso acá en el taller. Ya regresó. Yo lo que aconsejo, miren, en errores 0-100, yo sí casi siempre me voy a hacer revaling al XGPU, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Pero antes meto el osciloscopio y veo ese comportamiento que les digo en la ZQ. Si yo veo que en las 4 memorias me da exactamente lo mismo, me voy al CPU, ¿sí? No necesariamente va a ser un 0-101 porque alguna memoria RAM o alguna sección de esas comunicaciones que vimos está mala, sino que muchas veces es porque el procesador no responde bien. Y eso pasa mucho por humedad, ¿sí? O porque simplemente ya la bolita cumplió su tiempo de vida, ¿verdad? O sea, el 0, 100 y 100 yo siempre lo relaciono primero, siempre a un reval, ¿sí? Dime, Nacho. No, no ibas a... Ok, ¿alguna otra cuestión que se hayan topado con un 0-100? Buenas, ¿me escuchan, profe? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, rápidamente. Me tocó a mí un caso de una consola 360 con error 0101, en el cual ahí para este caso no tenía rastros de humedad, se verificó y se hizo inspección visual. Pero en este caso lo que hice es que con el multímetro medí directamente en los capacitores, en un capacitor en particular de cada memoria RAM, que es C5F10, C6F11, C7E8 y C7D11. Por lo regular, los valores con mi multímetro están en aproximadamente de unos 152 a unos 170 ohms. En escala de ohms. Ajá. Exactamente, en escala de ohms. Pero a la hora de que los mides directamente, todos están marcando en corto. Todas las 4 memorias RAM. Entonces, pues, lo que yo me dije, pues, a ver, pues vamos a probar a ver qué sucede. Entonces, quité memoria por memoria y, oh sorpresa, el corto permaneció. Entonces, quité ya procesador y así es como desapareció el corto. Pues sí. El corto estaba en procesador.
No Hay estaba que, en las... ahí está. Gracias, Nacho. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que si en dado caso, así como en el caso de Nacho, pues que todas las memorias RAM marcaran en corto, lo más fácil que yo por lo menos haría es que si las todas me están marcando corto, mejor voy a quitar el CPU, no voy a quitar memoria RAM. ¿Sí? Es igual que el error 0033. Si ustedes vienen y a veces levanta temperatura el APU y a veces no levanta temperatura el APU, cuando ustedes hacen una inyección por el 0033 en la línea de VRAM, si ninguna RAM se les calienta, y aún así les está marcando cortocircuito, casi 100% seguro que el APU tiene un fallo. Y lo primero que van a ir a levantar es el APU, ¿sí? Porque si un APU les está marcando 0.33, por más detalle que usted antes de cansarse por revolear todas las memorias RAM, porque no es un trabajo tan sencillo, entonces eso cansa, ¿verdad? Mi consejo es que, por ejemplo, cuando estén trabajando con memorias RAM Samsung, mejor déjenlas en la placa, ¿sí? Ahora, si tienen memorias Xenix o cosas así, ustedes se pueden mantener revoleadas, ¿se entiende? Pero las Samsung, para que no se les confundan con otras placas, o lo guardan en paquetes de 4, ¿sí? Así ustedes están seguros de que esas pertenecen al mismo kit, o mejor las dejan en la placa y cuando las vayan a usar, las sacan y las ponen, ¿verdad? Ese sería mi consejo. Hablemos de errores 0101. Alguien que se haya topado algún error 0101 que no sea relacionado a memoria RAM o falla de CPU. Porque yo solo esos dos errores he visto. O son las RAM o son CPU. Y casi el 90% de esos equipos o de esos errores sale cuando no es falla de CPU, ¿verdad? Dime, Lirio. Capacitores y resistencias pequeñas que están cerca de la RAM también. Sí. Y las mismas que le había comentado también, me ha marcado 101. Ok, las líneas que van del PSB al CPU que van en medio de la placa. Correcto, profe. También me ha Ok, marcado. listo. ¿Alguien más ha tenido algo diferente? Ok, entonces recapitulando la clase del día de hoy. El día de hoy vimos varias cosas en teoría bastante importantes. Pongámosle mucha atención, ¿sí? A lo que vimos el día de hoy. Todo lo que tratamos de enseñar aquí en el curso es de que lo podamos aplicar en todos nuestros equipos que tenemos, ¿sí? Entonces, la importancia es de que aprendamos bien la teoría, porque ya se dieron cuenta, muchas veces no vamos a encontrar un equipo como que vamos a encontrar diagrama. Acostumbrémonos que en consolas de videojuego no hay diagrama esquemático, pero la teoría aplica para las consolas porque al final es electrónica. Entonces, es bien importante tomar eso en cuenta. Lo que vimos de memoria RAM el día de hoy, aunque está aplicado para Xbox 360, la teoría que vimos aplica para cualquier equipo. Y mi consejo es que siempre puedan agarrar un datasheet, tratar de estudiarlo. De hecho, yo por falta de tiempo no he terminado mi estudio de memoria RAM en Play 4 Slim, porque he agarrado algunas líneas y he localizado algunos reset, algunos enable y cositas así, pero por falta de tiempo, pues que no lo he hecho. Ahora nos estamos topando con mucha consola de Play 4 Slim por problemas de memoria RAM. Entonces es muy importante que tengamos nuestros equipos o nuestras técnicas de diagnóstico, como por ejemplo la que compartió Nacho, pues agarrar y tomarle una fotografía a la memoria RAM y poner los valores con el multímetro que yo tengo. Por eso se dieron cuenta que yo no vengo y agarro una imagen y ya les tengo los valores dados, porque yo ya sé que si ustedes vienen y agarran esa imagen y vienen y cuando ustedes miran con su multímetro, resulta que les da un valor de ejemplo, yo tengo aquí 25 ohms, pero a ustedes les da 45 ohms, van a pensar que ahí hay una falla y resulta que su multímetro está inyectando más tensión. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que no quiero darles valores acá, porque al final de cabo nosotros tenemos que sacar los valores más aproximados que tengamos. Ahora, tenerlos como referencia, sí lo podemos hacer, pero no es que esos valores nos vayan a dar, ¿sí? Entonces,
Lo importante es que sepamos la teoría que vimos el día de hoy. Yo les apuesto que ya a partir del día de mañana se van a empezar a dar cuenta que la resistencia y calibración de impedancia siempre está a la par de cada memoria RAM y es una resistencia que tiene entre esos valores, desde los 60 ohms hasta los 256, 240 ohms, como lo dijo César en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario o sugerencia? Sí, Adolfo. Entonces, no sé si esto lo vayas a tratar, el tema de qué es lo que hace el RGH en la consola. El caso es que las consolas con RGH, para los colegas que están iniciando a conocer estas fallas, esos errores 101 o 100 en una consola con chip no va a salir el error. Exacto. Simplemente se va a quedar la consola sin imagen, que eso es muy frecuente. Eso es una falla que llega hartísimo, de que el cliente ya no le da imagen, la prende, pero no da imagen. Y cuando se ingresa una NAND original, sin importar si no es de la consola, desde que sea una original, debería enviar el error secundario que tiene. Y normalmente da error 101, 100. No todas las veces, sino que esos errores en consolas con RGH no van a aparecer. Se va a quedar sin video. Exacto. Entonces, de pronto, profe, no sé si en el curso explicas más o En menos el qué es lo curso, que... el curso va a ser enfocado a RGH, no para fallas de este tipo, pero esto lo vamos a hablar así como que de último cuando ya sepamos más o menos toda la idea de cómo empezar a diagnosticar de esta manera. Pero gracias, Isaías, por el tema, ¿verdad? Con gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, yo sé que para muchos de los que están conectados, lo que vimos el día de hoy fue totalmente nuevo para muchos colegas. Para algunos colegas con más experiencia, pues espero que hayamos podido complementar un poquito más de lo que ya sabíamos. Los temas de memoria RAM no son sencillos, son bastante complicados. Aquí y en China siempre van a ser complicados. De hecho, yo estuve hablando con un profesor y él me decía, mira, yo no me hago bolas, me dice. Yo lo que hago en las Mac es mejor que voy cambiando, cuando están pitando, lo que hago es que cambio 3 memorias de 3, como esas vienen en bloques de 16, ¿verdad? Entonces va cambiando de 3 en 3. Pero si hay una forma de diagnosticar, creo yo que la podemos aplicar. Yo soy de esa idea, que para eso es que venimos a los cursos para aprender nuevos tips que nos van a servir para mejorar en el día a día, ¿verdad? Entonces espero que los tips que hayamos dado en la clase del día de hoy les puedan ayudar a ustedes en el día a día. Como lo dijo Isaías y lo está diciendo Enrique ahorita en el chat, una de las fallas que pasa comúnmente cuando es error 0100 o 0101 en una consola que viene con chip es que cuando uno coloca el chip, esto tiene un tiempo de espera y empieza a sacar una luz. ¿Sí? Una luz constante, ¿sí? Que es un pulso constante. Pero cuando tienen error 0100 o 0101, empieza, pulsa y después o deja de dar la luz, ¿sí? O da, por ejemplo, los pulsos dobles o triples, ¿sí? Entonces lo que uno hace es que hace una reparación de NAND, que eso en su momento lo vamos a ver, y entonces ahí ya puede sacar uno el error o el código secundario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna última pregunta? ¿O comentario? Sí, No, que profesor. estuvo muy bueno. Uno por uno. Isaías, por favor. No, solo iba a decir que estuvo muy bueno. Habían cosas que no tenía dentro de los apuntes, entonces buenísimo. Muchas gracias. De nada. Nacho. Sí, ahora sí, profesor. Mire, bueno, también hay otra forma. No sé qué tanto podríamos a lo mejor unificar una base de datos con mediciones, pero por medio de la SMB. Ve que salió el clon, ve que son 2 multímetros que tienen cierta conexión. No vamos a entrar en tema a profundidad. Y esa medición nos da un valor tanto en volts como en miliamperes. Entonces, digamos que ahí sí sería como
como un parámetro estándar en el cual nosotros podemos tener mediciones, pero digo, al final sería cuestión de que a los chicos a lo mejor se les brindara la información y ya a lo mejor así ya poder hacer comparaciones. Claro, siempre va a haber una pequeña diferencia, pero pues va a ser un poco menor a lo que Claro. es un multímetro. Sí, como lo dice Nacho, hay una técnica que se utiliza para el diagnóstico de líneas, que es la línea, que es la SMB. Esos son dos multímetros que están interconectados, uno en serie, uno en paralelo. Y entonces, en base a una inyección de tensión, uno puede tomar ciertas mediciones. Ahora bien, el problema es de que eso requiere mucho tiempo para estar armando. Bueno, armando el circuito no es tan difícil. El problema es que la toma de datos, hay que estar tomando datos de voltaje y datos de amperaje. Y a veces la verdad es que nosotros los latinos padecemos de algo. Como bien al buen Chapín lo decimos, somos huevones, somos haraganes. Entonces muchas veces queremos que alguien más lo haga y que solo nos pase el dato. Pero eso no va a pasar. Por lo menos en consolas no pasa. Entonces nos toca sacar nuestros propios datos. Sí, 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 es correcto, es Sí, correcto. entonces Así que no, que no aquí sea- hablemos lo que es, ¿verdad? Bueno, Sí, jóvenes. Sí, Nacho, perdón. no, cuando estuvo, digamos, como en su apogeo, sí tomé varias mediciones de SMB. De hecho, a ver si subo algunas ahí en el grupo. Nada más a lápiz y papel. Es lo único que hice. Pero ya de ahí ya el trabajo nos gana y ya después ya nos salió lo huevón y pues ya no lo hicimos. Pero fíjese, algo bien chistoso. No sé si vio que hay una herramienta Ujú. que están vendiendo los brasileños, que es el Smart Curve. Es un trazador de curvas, Sí, pero con un software en el cual igual hace la captura de la imagen, hace la captura del dato, pero en forma gráfica. Y esos datos los guarda, ahora sí, para ahorrarnos, por así decirlo, el trabajo, pero sí está algo elevado en precio. sí, es que hay herramientas que se pueden comprar, pero tal vez ahorita no las podemos costear. Lo que siempre voy a aconsejar es que comprémonos un buen multímetro, eso sí, siempre se puede aconsejar un buen multímetro, y para que tengamos datos más exactos, ¿verdad? Con eso podemos partir. Sí, claro. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Espero que la clase haya sido bastante productiva para todos. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, y que descansen. Voy a parar la grabación hasta acá. Muchas gracias.